director de políticas públicas, el politólogo Diego Bonet. Luego va a ser una interpretación, un balance de los números del fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, y luego damos espacio a preguntas. Les agradezco que las preguntas estén referidas exclusivamente a la presentación que vamos a hacer. Después vamos a tener la oportunidad de hacer una rueda de prensa si quieren sobre algún otro tema. Así que le damos la palabra a Diego Bonet. Buenas tardes. Vamos a cumplir con lo que es ya por suerte una costumbre instalada de brindar los principales resultados, los principales números del sistema penal uruguayo. El último informe lo hicimos cerrando el primer semestre de 2019 y ahora antes de fin de año presentamos el cierre a 2 años de la implementación del CPP. En primer lugar vamos a arrancar repasando algunos números de productividad del sistema. Un indicador que nosotros hemos manejado desde hace tiempo es el de denuncias con al menos un imputado. Acá la principal tendencia a marcar es que esta cifra de cantidad de denuncias con al menos un imputado no ha dejado de crecer desde que se implementó el CPP. Al inicio, como hemos dicho, cada vez que nos ha tocado explicar esto, la productividad del sistema penal fue relativamente baja en los primeros 6 meses. Luego, ya hacia mediados de 2018, emparejó lo que era la productividad del sistema inquisitivo en años anteriores y a partir de entonces ha seguido creciendo. De hecho, cada mes desde que inició el Código de Proceso Penal, cada mes hemos tenido una cantidad de denuncias por imputado mayor a igual mes del año anterior. De hecho, por ejemplo, en octubre de 2018 se alcanzaron 1.248 denuncias por imputado, mientras que este último octubre de 2019 marcaron los fiscales y administrativos de la Fiscalía un nuevo récord de 1.622 denuncias con imputado. Si vemos el mismo análisis pero por cantidades de personas, lo que hablé recién por cantidad de denuncias, tenemos también una evolución muy favorable. En este caso lo que ustedes ven graficados ahí son los procesamientos promedio por mes que se lograban en los años anteriores a la implantación del código, y en las últimas 2 columnas los procesamientos de febrero a octubre de 2017 y las imputaciones de personas de febrero a octubre de 2019. Si uno compara esas 2 barras, una está en 1063 promedio por mes y la otra está en 1373 promedio por mes, lo que advierte es que entonces en un mes promedio de este año se han dado 29% más imputaciones de lo que se daban con el sistema inquisitivo durante 2017. Es un incremento muy importante de casi un 30%, que se da trabajando con una cantidad de recursos similar, tanto a nivel de fiscalías, juzgados como policías. Es decir, es un incremento de productividad genuino que estamos viendo con esta medida. En tercer lugar, los delitos a los que se les ha dado un seguimiento especial: el hurto, por ser el delito más frecuente en Uruguay, y la rapiña, porque es un delito relativamente frecuente, está dentro de los 6 más frecuentes, pero además porque contiene un elemento de violencia que es particularmente dañino para las víctimas y para la sociedad toda. Y ahí también vemos, con la misma medida de procesamientos versus imputaciones de personas, así es como le llamamos en el nuevo código, vemos un incremento de 2017 a 2019 de 61,7% en la cantidad de imputaciones por rapiña cada mes y de 35,6% en la cantidad de imputaciones por hurto actualmente con respecto a lo que se daba en el código anterior. Nuevamente son cifras que son elocuentes a la hora de medir la cantidad de denuncias que se va aclarando y la cantidad de personas que son responsabilizadas en primera instancia por delitos. Otro aspecto interesante es el de la utilización de vías procesales que habilita el Código de Proceso Penal. Como ustedes saben, anteriormente
todas las denuncias, si se proseguía, si los juzgados decidían iniciar una investigación, todas iban a juicio ordinario. Era la única vía posible una vez que se iniciaba una investigación. En cambio, con el Código del Proceso Penal se introducen las dos variantes del proceso penal, que son el juicio abreviado y el juicio oral, más otras 3 variantes de suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio y mediación extraprocesal, que son estas últimas 3 salidas alternativas que no implican una condena. Y entonces una pregunta interesante para analizar es, bueno, ¿qué proporción de las investigaciones concluidas se resuelven con una condena, sea por juicio abreviado o juicio oral, o con un acuerdo que los acuerdos de suspensión condicional o acuerdo reparatorio no implican condena y no implica que no quedan antecedentes para la persona que llegó a ese acuerdo? Ahí lo que vemos a la izquierda es la composición de las investigaciones concluidas durante el primer año de funcionamiento del Código Penal, del Código de Proceso Penal, entre noviembre del 17 y octubre del 18. Ahí hubo 72% de las investigaciones resueltas con una condena y 26% por suspensión condicional o acuerdo reparatorio. En cambio, si miramos los últimos 6 meses que pudimos analizar esta vez, que van de mayo a octubre de 2019, vemos un cambio de comportamiento. Aumenta la cantidad de investigaciones que se resuelven por condena, pasa de 72 a 84%. Insisto, condena es privación de libertad y registro en el Registro Nacional de Antecedentes. Mientras que bajan los acuerdos, fundamentalmente baja el uso de la suspensión condicional del proceso de 26% a 16%. Entonces aumenta la proporción de investigaciones que se resuelven con una condena, y nuestra hipótesis, que es lo más probable, es que haya habido una especie de sustitución de la práctica de la suspensión condicional del proceso en algunas situaciones por condenas obtenidas por juicio abreviado. Eso es lo que explicaría el aumento de los juicios abreviados y la merma en las suspensiones condicionales del proceso. Y otro aspecto muy sensible que se discutió bastante durante estos 2 años de vigencia del nuevo código era el uso del juicio oral. Tenemos que tener presente que en un sistema acusatorio el juicio oral es una vía de uso menos frecuente. Las vías de uso regular son las que implican acuerdo, como el juicio abreviado. El juicio oral se reserva para las situaciones más complejas, donde es imposible llegar a un acuerdo o donde el fiscal decide, a veces hasta por una cuestión de explicar exactamente lo que pasó en un hecho y que sea relevante, ir a juicio oral. Pero son las menos las situaciones que se resuelven por juicio oral en un sistema acusatorio, eso hablando en abstracto. Y hablando en la práctica, para el caso uruguayo, lo que vemos es que en ese mismo periodo de mayo-octubre de 2019, el 3,6% de las investigaciones concluyó con una condena por juicio oral. Ese número lo pusimos en comparación con una cifra similar de Chile. Chile, una cifra de 2008, cuando Chile llevaba 9 años de implementado el sistema penal acusatorio, tenía un nivel de 3,4%. Es decir que la vía del juicio oral es de las menos usadas, como se esperaba que fuera de las menos usadas, pero su uso viene creciendo y está en los niveles que se manejan internacionalmente en sistemas acusatorios que se entienden exitosos. Entonces lo vemos también como una muestra más de que el acusatorio uruguayo va alcanzando una primera madurez, si se quiere, en varios aspectos. Finalmente, en penúltimo lugar, el tema de la eficiencia, la duración promedio de los procesos penales. La duración promedio es una dimensión de calidad importante, primero para las víctimas y para los imputados, porque cuanto más rápido se alcance una resolución, justicia, mejor para todos. Y segundo, y en muy segundo lugar, en un plano diferente de importancia, pero que igual vale la pena mencionar,
Procesos más cortos equivalen a mejor uso de los recursos públicos, a resolución de conflictos penales con menor cantidad de recursos, menos tiempo de la policía, de la fiscalía, de los juzgados trabajando en un caso, pasando a resolver otros. Acá, nuevamente, los números son elocuentes en el sentido que está pasando lo que se esperaba que pasara con el sistema acusatorio, y es que cuando en 2017 los procesos demoraban en promedio 400 días en juzgados de Montevideo o 570 días en juzgados del interior del país, hoy por hoy los que van por juicio oral, que es la vía más compleja, demoran menos de 5 meses, 159 días promedio. Mientras que la mayoría de las investigaciones se resuelven en un promedio de 24 días entre que se formaliza y se llega a un resultado. Es decir, es mucho más rápido, fundamentalmente por la oralidad del proceso penal que habilita estos plazos. Y ahora sí, finalmente, algunos efectos de la aplicación del Código de Proceso Penal sobre el sistema penitenciario. Uno de los aspectos más discutidos durante el primer año de aplicación del Código fue cómo iba a impactar en la cantidad de personas privadas de libertad. Se asumía que se iba a usar mucho menos la medida de prisión preventiva, y se asumía que podría haber menos condenas porque iban a ser sustituidas por la suspensión condicional del proceso, y que eso iba a tener un efecto de bajar, en algunos casos se argumentaba, drásticamente la cantidad de privados de libertad. Lo que vimos, y se ha explicado en informes anteriores, está más detallado en el informe que nosotros acabamos de publicar hoy, es que la cantidad de privados de libertad ya venía bajando 6 meses antes de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. No sabemos bien por qué pasó eso. Cuando empezó a aplicarse bajó más rápido y bajó hasta junio de 2018 la cantidad de privados de libertad. Y eso hoy sabemos por qué pasó, y fue por una menor productividad. A todos los operadores del sistema les costó entrar en régimen, y eso se notó. Ahora, una vez que se entró en ese régimen, la cantidad de privados de libertad empezó a subir nuevamente al ritmo histórico que llevaba. Y de hecho, en noviembre de 2019 tenemos 11.600 adultos privados de libertad. Esto es 5,5% más que cuando comenzó a regir el nuevo código, pero además es 3% más que el pico máximo que se había alcanzado en abril de 2017. Voy a dejar en realidad que los comentarios a eso seguramente los haga el fiscal, pero está claro que este sistema no es menos punitivo, sino más bien está resultando más punitivo en términos de la cantidad de gente que va a prisión que el sistema anterior. Y finalmente, la situación procesal de las personas privadas de libertad. Como ustedes saben, era un problema mayúsculo para Uruguay tener en 2017 7 de cada 10 personas privadas de libertad sin condena, con prisión preventiva. La gente podía pasar años con prisión preventiva sin una condena firme. Y eso claramente vulnera el derecho de presunción de inocencia. Bueno, ahí vemos que en julio de 2019 la proporción estaba totalmente invertida. O sea, casi 7 de cada 10 privados de libertad hoy por hoy tienen condena, y solo 1 de cada 3 está con preventiva. Dejo por acá y habilito. Explícale por qué que comente estos números. Antes de que comience el fiscal, les digo, porque algunos estaban sacando apunte, que el informe ya está publicado en la página web para que puedan tomarlo de allí. Ahora sí le damos la palabra al fiscal. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. En primer lugar, hacer una aclaración que parece obvia, pero es importante para nosotros decirlo, que la institución ha tomado como principio general el rendir cuentas. Es decir, la rendición de cuentas es un imperativo legal, porque así lo ordena nuestra ley orgánica. Los principios de transparencia y rendición de cuentas tienen que regir el funcionamiento diario de esta institución, y para nosotros es una cuestión absolutamente insoslayable, y por tanto cada poco tiempo los estamos convocando
para esta rendición de cuentas públicas respecto del funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y en particular del sistema acusatorio. Pero es además para nosotros un imperativo ético, que no es menor o no es menos importante que el imperativo legal, porque en definitiva somos servidores públicos a los cuales la sociedad organizada del Estado nos paga con sus impuestos nuestros salarios, y en última instancia el rendirle cuentas a esa sociedad es para nosotros un imperativo ético. Sobre todo para aquellas instituciones como la nuestra, en las cuales nuestra permanencia, nuestra designación, nuestra permanencia en el cargo no está sujeto al escrutinio directo de la ciudadanía, y por ende la rendición de cuentas es al mismo tiempo, además de un imperativo legal, además de un imperativo ético, es también una cuestión que dice con la legitimación del funcionamiento de la institución y de los servidores públicos. Eso en primer lugar. Hemos rendido cuentas desde que comenzamos a ejercer nuestra función, hemos rendido cuentas desde que comenzó el sistema acusatorio en el Uruguay, y seguiremos rendiendo cuentas en forma periódica, sin perjuicio de aquellas rendiciones de cuentas que tenemos que hacer obligados cada vez que nos convocan del Parlamento o somos requeridos por la prensa, pero también en actos públicos a iniciativa de la propia institución. En segundo lugar, una cuestión que creo que es bien importante y dice relación con el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Pocas veces creo que en el funcionamiento de la Administración de Justicia del Uruguay un sistema procesal ha sido tan escrutado, tan criticado, tan cuestionado por distintos operadores desde el sistema político, del sistema de Administración de Justicia, por la prensa y demás. Nosotros hemos mantenido siempre la misma postura y hemos mantenido y seguiremos manteniendo, en el sentido de, en primer lugar, creemos que esta es una reforma absolutamente imprescindible para el país, que coloca al Uruguay en un sistema, en un régimen democrático que tiene un sistema procesal penal absolutamente garantista, pero al mismo tiempo eficiente. Y me voy a detener en algunas cuestiones porque esas han sido las cuestiones que más han sido discutidas a lo largo del tiempo. En primer lugar, y creo que si nos remontamos hace un año atrás o un par de años atrás, vamos a encontrar una permanente letanía respecto de la incidencia del CPP en la seguridad pública y directamente relacionado con la incidencia en la baja de los privados de libertad en la seguridad pública. Pues bien, estamos en noviembre, estamos en diciembre, pero esto está cerrado en noviembre del año 2019 y podemos decir con absoluta tranquilidad de que este sistema es mucho más eficaz y mucho más eficiente que el sistema anterior. Empezamos el Código del Proceso Penal con 10.970 personas privadas de libertad, redondeando 11.000. El récord histórico de privados de libertad en el Uruguay ha sido de 11.263 y el 1 de noviembre teníamos 11.000. Hoy en el Uruguay hay más de 11.600 personas privadas de libertad. Es decir, que este código, que fue cuestionado como ineficaz o como ineficiente, tomando como único baremo los privados de libertad, a 2 años de su implementación, está en los hechos demostrando absolutamente lo contrario y va en línea con lo que nosotros siempre dijimos. Esa es la primera constatación que es importante para nosotros señalar. No estoy muy convencido de que tener muchos privados de libertad sea bueno para el país, pero la realidad es esta. Los cuestionamientos hoy caen por su propio peso. Vuelvo a repetir los números. 1 de noviembre del año 2017, 11.000 privados de libertad. A diciembre del año 2019, más de 11.600. Creo que la letanía deberá por lo menos discontinuarse. En segundo lugar, y este sí es un dato también importante y que corrobora lo que dijimos desde siempre, tiene relación con los privados de libertad, de aquellos que tienen sentencia, de aquellos que no tienen sentencia. Era un problema esencial de derechos humanos. Uruguay estaba siendo cuestionado a nivel internacional. Uruguay fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peirano por la prolongación de la privación de libertad de personas sin sentencia, por la utilización de la prisión preventiva como pena anticipada sin sentencia. Y nunca fuimos condenados por la Corte Interamericana porque nunca llegamos a ser demandados, pero seguramente, siguiendo la línea de la corriente jurisprudencial de la Corte Interamericana, era fácil saber cuál iba a ser nuestra situación procesal si éramos demandados ante la Corte. ¿Por qué? Porque los números hasta el 2017 eran de un 70% de personas privadas de libertad sin sentencia.
el 70% de los privados de libertad tienen sentencia ejecutoriada, es decir, están privados de su libertad cumpliendo una pena dispuesta por un juez en un proceso con una sentencia ejecutoriada. Y solamente el 30% están cumpliendo prisión preventiva a la espera de juicio. Y ese era otro de los objetivos que el Código tenía y era otro de los logros que el Código hoy, a 2 años, podemos señalar. Ya Diego habló sobre lo relacionado con el tema de los tiempos. Creo que los tiempos están publicados en el informe y demuestran de una forma clara, contundente y terminante de que los tiempos de duración de los procesos en el sistema acusatorio son mucho más rápidos que los tiempos de duración en el sistema inquisitivo. Y por último, señalar alguna cuestión que no es menor, que para mí es importante, y es relacionado con la utilización de las vías procesales. Ustedes habrán escuchado decir por ahí que el proceso abreviado era una especie de perdona tutti, que se hacían acuerdos con los delincuentes, que por esa vía los delincuentes tenían penas más leves. Pues bien, mediante la utilización del proceso abreviado es que podemos disponer de estos números. Sin la utilización del proceso abreviado seguramente no tendríamos estos números. Ese es un dato de la realidad. Por eso el proceso abreviado llega al 80% de los procesos, el 3.4% va a juicio oral. La suspensión condicional del proceso, que empezó con un 25%, hoy está en un 14%, disminuyó. Es decir, lo que hemos visto de evolución es que el proceso abreviado ha ido increciendo, pero no ha ido increciendo a costa del juicio oral, sino ha ido creciendo a costa de la suspensión condicional del proceso y de los acuerdos reparatorios. Digo esto porque 2x3 y 3x4 escuchamos hablar de que hay que limitar el proceso abreviado, porque el proceso abreviado es una especie de perdón. El proceso abreviado no es un perdonativo. Diría que el proceso abreviado es una formidable máquina de imputación penal. Vuelvo a repetir, es una formidable máquina de imputación penal. Por lo tanto, cuando a los tambores de la reforma se les señala que la limitación al proceso abreviado convoca de más eficacia, lo que podemos decir es que es exactamente lo contrario. La disminución o la restricción del proceso abreviado va a tener como única consecuencia la disminución de la eficacia. Es un dato de la realidad. Y si esa disminución no va asociada a un incremento de recursos humanos y materiales a los efectos de poder llevar adelante un mayor porcentaje de juicios orales, lo que va a terminar impactando es en la eficacia del sistema y en última instancia en el aumento de la brecha de impunidad. Esto hay que decirlo con todas las letras. A la hora de las reformas hay que estudiar cuáles son los recursos humanos y materiales que se necesitan. Por tanto, si lo que se busca es un aumento de la eficacia y de la eficiencia del sistema y una posible incidencia en la seguridad pública, seguramente no sea por la vía de la restricción del proceso abreviado que eso se logre, sino exactamente lo contrario. Esto es lo que dicen los números, esto es lo que dice la experiencia internacional. Países que han restringido los procesos abreviados, lo que han llevado, aumentado el número de juicios orales, pero sobre todo ha dilatado en el tiempo la duración de los procesos. Vengo de hace pocos días de un país de donde están fijando audiencias de juicio oral para el año 2021. Imagínense ustedes lo que pasaría en el Uruguay si mañana comenzáramos a fijar las audiencias penales para dentro de 2 años. Y por último quiero señalar algo que es bien importante. Estos números son obviamente números de la Fiscalía General de la Nación, algunos son números que han sido chequeados por otras instituciones, pero son el logro del trabajo de mujeres y hombres a lo largo de todo el país. Estos números no son los números del fiscal de corte o no son los números del equipo de gestión de la Fiscalía. Estos son los números que fiscales y policías a lo largo y ancho de todo el país logran con su trabajo diario. Los mismos fiscales y policías que muchas veces son cuestionados por alguna de sus decisiones. Y está bien, somos servidores públicos y estamos expuestos a que nos cuestionen. Pero son aquellos que se trasladan al interior del país, muchas veces viviendo lejos de sus casas, trasladándose con su familia, trabajando con la patología del sistema diario, hablando y escuchando hablar de violaciones, de abusos sexuales, de rapiñas, de hurtos, de homicidios. Bueno, esos son los resultados que esas mujeres y esos hombres trabajando a lo largo y ancho de todo el país han logrado. Y creo que es bueno resaltarlo y que por una vez por todas comencemos a reconocer el trabajo de estos servidores públicos que en definitiva, está bien, hacen lo que tienen que hacer porque para eso la sociedad organizada nos paga un salario, pero es bueno reconocer el sacrificio y el esfuerzo que ellos hacen y por lo tanto desde la jerarquía en el día de hoy es bien importante resaltarlo. Estos números exitosos se deben al esfuerzo y al trabajo de mujeres y hombres, policías y fiscales, funcionarios administrativos, técnicos, a lo largo y ancho de todo el país.
Yo la dejaría por acá, el informe está publicado en la página web con sumo detalle. Creo que podemos decir con orgullo que nuestra institución rinde cuentas, que lo hace públicamente, que publica sus números y que responde toda vez que nos hemos sido convocados a rendir cuentas sobre nuestra actuación.